Entremos al tema del empleo, del desempleo, del tamaño, del impacto que se genera, pero también de cómo nos encaminamos a esta reapertura y de lo que está en la periferia. Decíamos, parece que en buena medida es el miedo el que va controlando las decisiones, los bandazos de un lado, las cifras que no terminan de cuadrar, pero está presente también el miedo en esta ruta de nueva normalidad a la que nos adentramos. Sergio Sarmiento, Sergio, gracias. Manuel, ¿cómo estás? Siempre es un gusto Mendoza, estar aquí. ¿cómo estás, Lourdes? Buenos días. Ana Laura Magaloni, ¿cómo estás? Buenos días, no, Hola. No, Pues, ¿qué horas traes? Oye, si son las 10:36 de la noche. Bebiendo. No es cierto. Bueno, en el confinamiento a veces no queda de otra. La hora. Sergio, ¿cómo? A ver, hoy veíamos un llamado, como hemos visto otros, a reconsiderar, a abrirnos a otros pensamientos, a otras formas, a poner sobre la mesa alternativas. Es un llamado de Ricardo Salinas Pliego. Y de pronto parece, porque llueve en redes sociales, que es pecado mortal poner alternativas sobre la mesa. ¿Cómo la ves? Pues mira, yo creo que nosotros como seres humanos no tenemos más opción que estar poniendo alternativas y ver qué está funcionando y qué no está funcionando. Lo puedes pedir de 1000 formas diferentes. Yo lo único en lo que no estoy de acuerdo es estar viendo siempre las redes sociales. Le prestamos demasiada atención a redes sociales y hay mucha gente con mucho odio. Y de hecho, la gente que está en las redes sociales usualmente tiene tanto odio que eso es lo único que ves. Yo creo que eso no hay que ver. Lo que sí tenemos que ver es cómo logramos resolver los problemas de la gente. Me contaba Ana Laura hace un momento fuera del aire que ella trabaja en Iztapalapa y me dice, cuidado porque la gente está desesperada realmente, la gente no tiene que comer. El mes de abril se perdieron 555,000 empleos formales. El presidente está calculando otro 500,000 en mayo para tener 1,000,000 completo, nada más en 2 meses. Se pierden más empleos en 2 meses de lo que se había ganado en todo el 2019 y a principios del 2020. La verdad es que no se vale y tenemos que encontrar otras formas de regresar. Hoy escribía yo un artículo en el que decía, a ver, todos estos temores que tenemos de que podemos vivir en un mundo sin microbios son absolutamente falsos. No podemos desinfectar el universo completo. Siempre va a haber microorganismos, virus, coronavirus de todo tipo. Esa normalidad no va a cambiar. Esa normalidad ahí va a estar. De hecho, ni es nueva, ni es con vieja, ellos. Es la normalidad. Llevamos 1,000,000 de años peleando con los microorganismos, a veces nos ganan, a veces ganamos nosotros, pero además nos ayudan constantemente. Nos queremos convertir en un Howard Hughes, el multimillonario más espectacular con todo el dinero del mundo y que utilizaba, como decía Bill Maher, el humorista estadounidense, que utilizaba 2 cajas de Kleenex en vez de zapatos porque tenía miedo a las infecciones. Tampoco podemos vivir así. Sí, bueno, estamos viviendo con miedo, ¿no? Estamos viviendo con miedo, pero... Y déjame empezar a ver, con qué que no miedo. quiere decir que no tomemos precauciones, que no se utilice el cubrebocas, la sana distancia. Eso no lo queremos ni pensar ni decir. Me dio gusto que López-Gatell sacó un cubrebocas, una mascarilla después de tanto tiempo. Mucho insistir que no. Yo quisiera, a mí me tocó, o me dijiste el tema del miedo. Yo quiero enfatizar en 2 cosas. Uno, sí pedirle a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Porque si nosotros vemos hay como, ¿qué podemos decirle? Un elevador o una escalera de qué es lo que más te puede contagiar, pues ella puso que el hoy no circula. Eso, lo cual no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque te lleva al número 1 o 2 de más contagios. Entonces, el transporte público, saturar el transporte público. Entonces, por favor, eso hay que quitarlo. Ese miedo hay que quitarlo porque andar en coche solo, ¿no? Te quita un poquito de este contagio. Y 2, el miedo. Nuevamente el gobierno sigue sin aceptar que las mujeres están en este confinamiento viviendo una violencia que no se está yendo, una violencia que haya estado. Y justamente el presidente de la ONU dijo que los días 25 iba a ser el día en que se iba a conmemorar o que las mujeres teníamos que utilizarlo para decir si nos está pasando algo, hay que visibilizarlo porque si no lo hacemos visible, nadie se entera. Y justamente, ¿qué es el día de hoy? Pues hoy es 25 y hoy hay que decirlo, sí hay violencia en nuestras casas, aunque el presidente diga que no, que nos llevamos muy bien, no todas las familias se llevan bien. Entonces creo que ahí sí tenemos un gran fallo de nuestro gobierno hacia el tema de las mujeres. Ana Laura.
Pues yo creo que la preocupación de todos con estas cifras de desempleo es cómo regresar. O sea, está claro que tenemos que regresar. O sea, mientras que no tengas dinero en la bolsa, no puedes aguantar el confinamiento y las cifras de desempleo son dolorosísimas, angustiosas. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Y lo que han hecho otros países para reabrir, y yo creo que el camino es la reapertura. O sea, ¿cómo vas a tener a más de no sé cuántos millones de... Si esto es el empleo formal, ¿se pueden imaginar el informal? ¿Se pueden imaginar cuánto ahorro pueden tener a 2 meses de que nos metieron a nuestras casas las familias mexicanas? Entonces ya no hay de otra. Hay que ver cómo vamos a reactivarnos y cómo... Que es un doble riesgo, ¿no? Porque lo que se pudo haber planeado, ordenado, con estrategia trazado, pues se deja a la necesidad de la gente que no puede, que no tiene otra alternativa más que salir a trabajar. Es más delicado ahora que al inicio. En Singapur, se iba súper bien Singapur hasta que reabrieron. Y reabrieron y no tomaron en cuenta a la población migrante. Y la población migrante la trataron como los de los dormitorios. Bueno, el repunte más tremendo. La población migrante se siente mal, necesita dinero, no lo reporta. Se aguanta. Si no tienes una política social que cache rápidamente al que está enfermo, cuando tienes tanta gente sin sueldo, sin ingresos, se va a aguantar y los rebrotes van a estar mucho más severos que al inicio. Entonces yo sí creo que hay 3 cosas que no se nos pueden olvidar. La gente debe poder reportar, me siento mal, y debe tener un ingreso que se equivale a lo que esté recibiendo. Segundo, tiene que haber pruebas. Perdónenme, no leí ya todos. Es la única forma. Leí ya todos. Todos los programas de reapertura requieren pruebas, pero requieren rápidamente detectar. Y aquí seguimos en la resistencia. Aquí seguimos en la resistencia de las pruebas. Y la tercera cosa es que sí requiere, y eso sí lo contempla el programa de Claudia Sheinbaum, un monitoreo permanente al sistema de salud. Lo que quieres evitar es que se te colapse. No que la gente se contagie o no. Administrar los contagios. Administrar los contagios hospitalarios, ¿me entiendes? Eso me parece que es súper importante. El criterio que estableció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de que midamos nuestra apertura sobre la base de las camas disponibles que tenemos en hospitales, me pareció muy inteligente. Igual a mí, muy razonable. Porque no tenemos, de hecho, forma de saber cuántos enfermos, cuántos contagios tenemos, ni cuántos muertos tenemos. Se publica hoy en la revista Nexos el primer estudio que hay de muertes excedentes, que es en la Ciudad de México, utilizando información del registro civil, y nos señala que en el mes de abril hubo 37% de muertes excedentes. Esto es de lo que normalmente teníamos en un mes de abril, tenemos 37% más, y en lo que va de mayo tenemos 120% más. Esto quiere decir que las cifras que nos están dando no son correctas. O sea, claramente tenemos más contagios y más gente que está falleciendo. Entonces, sí es algo serio y que tenemos que tomar medidas. Pero que no sabemos si es un subregistro con alevosía o si hay una torpeza. No, yo no creo que sea alevosía. No creo que sea alevosía, pero sí no hay... Pero de pronto nos enteramos, el fin de semana nos enteramos que los casos positivos asintomáticos no están, por ejemplo, reportados como casos positivos. Mientras no hagas pruebas, que seas positivo. No vamos a saber. ¿Qué nivel de inmunidad ya tiene tu población? También es importante saber eso. Ese es el otro punto. Estabas hablando del caso de Singapur. Cuando tienes demasiado éxito en una población, logras aislarla y evitas la primera oleada, lo único que pasa es que tienes una población que no tiene tampoco inmunidad. Quiere decir que la segunda oleada, que es inevitable, va a llegar, y va a llegar con más fuerza de la que tenías anteriormente. Y van todos en riesgo, todos están... Yo creo que ahorita estamos más en riesgo que al inicio. Porque la gente le falta dinero, porque la gente ya no se puede confinar, porque no tenemos pruebas y porque no estamos inmunes, digamos. Pero es que yo desde la semana pasada yo no estoy de acuerdo en lo que tú decías, Ana Laura, de que no estamos desbordados. Tú ponte a ver cualquier noticiero y en cualquier noticiero vemos que a la gente no la reciben y que llega a un hospital, a 2 pero hospitales. Pero en la zona conurbada. Es donde estamos, no, pero no estás, o sea, Mérida no está desbordado. Sí, Reina, pero tú estás diciendo cómo vas a abrir aquí en México. No, yo estoy
No, México no es la Ciudad de México, es México. La Ciudad de México. O sea, Claudia Sheinbaum dijo que es dependiendo de las camas y lo que hemos visto en todos los noticieros es que no hay lugar para, o que la gente se te muere esperando ver. Por eso en la dónde Ciudad los de van a México recibir. todavía no puede reabrir, pero eso no quiere decir que Yucatán tiene que seguir cerrado Es que o Nuevo incluso León tiene parece seguir que hay cerrado. regiones, Sí. estados enteros que nunca debieron de haberse Exacto. guardado igual. Platicábamos hace unos días, el gobernador de Aguascalientes decía que tengo el 3% de las camas ocupadas. En Guanajuato decían aquí el 8% de camas ocupadas. Y claro, hemos visto casos en donde la saturación es mayor, como Tijuana, como Quintana Roo, el estado, Cancún particularmente, Tabasco. Villahermosa, Tabasco, el Valle de México. Veracruz. Pero parece que meter a todos En o el sacar mismo a todos al mismo tiempo no es lo más inteligente. Ninguna decisión es fácil. Aquí estamos hablando de unas de las decisiones más difíciles que hay. Yo creo que no hay que cuestionar lo que está haciendo ni Claudia Sheinbaum ni lo que se está haciendo a nivel federal. Hay que tratar de ayudar. Sí creo que tenemos que tener pruebas. Sí creo que tenemos que entender que estamos ante un problema serio, pero también tenemos que entender que la gente a la que se le está negando el derecho constitucional de trabajar, a ver, cuidado, porque lo estamos haciendo además sin un estado de emergencia o sin un estado de sitio. No estamos eliminando las garantías individuales, estamos impidiendo, sin embargo, que la gente vaya a trabajar. Creo que debemos tomar medidas sanitarias y deben ser medidas inteligentes. Poner el hoy no circula para que la gente tenga que meterse, más gente tenga que meterse en el transporte público, no es solución. De hecho, esto agrava la situación. Pero a ver, utilizar las mascarillas, que no son perfectas, yo creo que esto es perfectamente aceptable y lo estamos viendo en todo el mundo. Tener una sana distancia me parece correcto. No te estorba, ninguna de esas cosas te estorba. Evitar aglomeraciones me parece correcto. El decir, bueno, tú sí puedes abrir tu restaurante, pero tienes que tener el 50% de tu capacidad o el 30% dependiendo de qué tipo de restaurante tengas o de cuánto espacio tengas, a mí también me parece correcto. Y la hotelería, ¿no? Yo creo que el turismo, yo creo que es una de las industrias que más tenemos que voltear a ver. Le están pidiendo también una ayuda y están diciendo más o menos, ¿no? Somos el 3.5 de PIB a ojo de buen cubero. Si creen que vamos a caer con más o menos, un 7%, la mitad es de nosotros. Y lo que dicen es, tienen que entender o tenemos que hacerle entender a la gente que el 80% de nuestros hoteles son independientes, no son los grandes hoteleros, son gente normal, mexicanos, ¿no? Sí. Que es exactamente lo mismo que los restaurantes. Te afilias a una cadena, pero eso no significa que el inversionista esté fuera de México, son inversionistas nacionales y además los trabajadores son todos nacionales. Ahora, y ¿sabes qué? Está en riesgo ahí, ¿sabes? Hay 4 millones de trabajadores en la industria turística y está en riesgo 1 millón, que es el 25%. Y hoy se cayó 98.7% el ingreso de turistas extranjeros a México en abril. Nunca había pasado. Entonces, Pero, o sea, es difícil imaginar que ahorita la gente quiere viajar. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, es difícil. Bueno, ya vieron las líneas aéreas. Ya, o sea, en el mundo entero las están yo tratando creo de que rescatar. tenemos que ir aprendiendo a vivir con el coronavirus, como tú decías. O sea, hay que convivir con el coronavirus. Y creo que hay que empezar por saber cómo se abre un restaurante, cómo se abre un salón de belleza, cómo se abre las escuelas. O y ver eso qué es lo que cosas- está aprendiendo a ver, el mundo. Pero a ver, Ver eso qué está cosas claro, eso está cierras. claro, porque estamos a una semana de que arranque este semáforo y de que vayamos a esa nueva normalidad. Estamos a una semana con reglas más o menos claras, con valores entendidos entre todos, y hablo de ciudadanos, pero sobre todo de gobiernos, porque hay algunos municipios estos declarados de la esperanza que podrían hoy estar teniendo, digamos, una vida normal y ninguno la está teniendo. Estamos en los mismos valores, estamos preparados, estamos ordenados, hay estrategia, se ve rumbo. ¿Dónde estamos? Pero también es por el miedo. Hablabas tú del miedo. Para mí el miedo aquí es muy importante. La información que teníamos en un principio sugería que la mortalidad de este coronavirus era del 7%. Hoy estamos viendo que es cercana al 0.1%. Estamos hablando de tasas de mortalidad que tenemos en otras muchas enfermedades como la influenza. ¿Por qué digo que tenemos esta tasa de mortalidad más pequeña? Por el enorme número de casos que no se han medido, que no en que no tienes pruebas, y que significa que estás midiendo nada más a la persona que llega al hospital porque ya tiene problemas de salud muy serios, y ahí es donde estás tomando pruebas y ahí es donde estás midiendo. ¿Y ahí qué tasa de mortalidad tienes con la gente que llega al Depende. hospital? Por ejemplo, en el caso de México, de más del 10%. En el caso de otros países del mundo, por ejemplo, en Chile es del 0%.
0.1%. La que llega al hospital. Sí. Es que si nos vamos a la estadística oficial está por encima, arribita del 10%, pero hemos aplicado muy pocas varían pruebas. tanto las tasas de mortalidad. No, pero sí sabes el número de pacientes que entran. Por eso. No, en cuanto al número de pacientes, sí. Pero la pregunta es muy importante, Ana Laura. ¿Cómo sabemos que algo está mal en las tasas de mortalidad? Porque vas de Chile o de Israel con 0.1, 0.2 a tasas como la de México, que es como del 12%, 11, más o menos 11%. Estaban. ¿Qué te lo explica? Te la explica la falta de pruebas. O sea, es un problema estadístico, no es un problema de que el virus mexicano es más mortífero que el virus chileno. No, pero la gente que llega al hospital en Chile o en México, ¿cuántas se mueren? Es que Ana Laura está hablando de los, que ya llegan. Lo que sabemos son de los contagiados. No, de los que llegan. Pues pasa que en México muchos de los que aparecen en la estadística oficial es porque llegaron ya a un hospital. Y solo aparecen esos. Y te dicen por el método Centinela, solo aparecen los que llegan a los hospitales. Nos dijeron que de los entubados en México mueren el 40 al 50%, pero de los entubados quiere decir que nuestra tasa de mortalidad en el hospital es muy fuerte. Lo que sí tenemos a nivel internacional, pues son las cifras de la OMS y de la Johns Hopkins University, es contagios contra muertes. Y lo que tenemos es variaciones entre el 11% de México y el 0.2, 0.1% de Chile para el mismo coronavirus. ¿Qué significa esto? Pues que cuando haces pruebas, como en Chile, cuando tomas medidas, cuando tienes un buen sistema de salud y le metes dinero al sistema de salud, en lugar de metérselo al Tren Maya, pues resulta que tienes mejores resultados. Pues yo sigo insistiendo en las industrias. Hay muchas industrias que están pidiendo ayuda, siempre dijimos, en México, como México no hay dos y tenemos el mejor servicio, tú dices, ahorita no vamos a viajar, no, ahorita no, pero el mundo se está abriendo y vamos hacia ese camino. Entonces sí, lo que tenemos que hacer, y lo hablaba con la gente del CENET, es decir, a los mexicanos pedirles, si te toca viajar o puedes hacer esta actividad de viajar, primero viaje en México, necesitamos recuperarnos a nosotros. Lo que decía BBV, son 1,300 mexicanos los que por día van a entrar pero por ejemplo, ¿no? las a la pobreza. Playas te cierran las playas. Las playas es el aire libre. Realmente mantener una sana distancia en una playa es mucho más fácil. Pero las van a abrir en algún momento. Pero es mucho más sencillo que en un bar. Lo que estoy diciendo es esto. Abre las playas, permite que los hoteles abran. En un principio no van a estar llenos al 100% ni al 80%. Y no tienen. Pero si están abiertos y están funcionando al 5 o al 10% con perfecta sana distancia, ¿por qué no dejarles a las personas que trabajan en ellos ganarse la vida? Sí, yo creo que ese es justamente lo que tenemos que empezar a hacer. Pero es lo que tendría que estar ya delineado, ¿no? A estas alturas. A ver, pues yo pienso, si ya estamos en la ruta a la nueva normalidad. Yo creo que va a ser local. Si ya hay municipios de la esperanza, pues uno pensaría que ya están, por lo menos, las cartas sobre la mesa. Ya sabemos que si se puede, que no se puede, entendemos todos lo mismo, pero cada día parece un estado distinto con un semáforo diferente. Pero es que hay una competencia que me parece una competencia perversa entre alcaldes y gobernadores para ver quién es más alarmista y quién se presenta. Lo que han encontrado es que los gobernadores y los presidentes municipales o alcaldes que son más estrictos, como que la gente les aplaude más porque la gente tiene miedo y estamos viendo una competencia perversa. Premia la mano dura en estos momentos. Eso es lo que estamos viendo. Hasta que falte el dinero, perdóname. Yo creo que la gente, o sea, yo veo en la Ciudad de México que cada vez más gente está afuera. Sí. O sea, ya no estamos aguantando el confinamiento. Sí. Entonces es momento de pensar inteligentemente qué vamos a hacer. Me parece muy importante poner el énfasis en que sí necesitamos apoyos económicos a las personas que ya en la apertura se sientan mal. Sí. Porque hace falta tanto dinero. Y en esas poblaciones vulnerables. Si tú dices, oye, yo no me ando sintiendo bien, pues bye. Claro. O sea, estás hablando de adultos mayores, de gente eso le pasó a Singapur crónicos. Y se fue para arriba. O sea, entonces yo creo que lo que tenemos que atender es decir, ya no aguantamos el confinamiento, ya no podemos. La economía ya tronó demasiado. ¿Cómo le vamos para abrir y cómo vamos a evitar que nos vuelvan a meter al confinamiento? Y eso depende de que el sistema de salud no se sature.
punto. O sea, si la tasa de contagios es altísima, pero no llegan al sistema de salud, no hay problema. Y no son solamente, no se trata solamente de tener camas, se trata de tener camas, se trata de tener caretas, se trata de tener cubrebocas, se trata de tener trajes para cubrirte, necesitas tener guantes, y además los guantes, no es que uses los mismos guantes una semana, no tienes que estarlos cambiando. Pero fíjate, a ver, llevamos 2 meses, 2 meses en confinamiento, 2 meses guardados. Por día. Y tenemos ¿cuántas semanas de protestas de personal médico? Todos los días. El personal médico dijo que van a hacer huelga el día 1. Digo, van a atender, no van a dejar a nadie sin atender, pero que ellos a partir del día 1 de julio empiezan su protesta, porque no les han dado las garantías necesarias para seguir operando el tema sin estar ellos contagiándose de una manera mucho más alta. No podríamos inventarle esto ahorita al Tren Maya, perdónenme. Tendríamos que fortalecer, ni a Dos Bocas, ni a Santa Lucía. El sistema de salud. O sea, esa es la urgencia que tiene nuestro país. Son 2 urgencias: enfrentar la pandemia, que tenemos que hacerlo, y la economía. Y la otra es empezar a trabajar. Sí, porque de ahí se desata, lo hemos platicado, la inseguridad, o se agrava la inseguridad y una crisis social, ¿no? O sea, a mí sí me gustaría la pregunta a la población de ¿qué prefieres, trabajo o que te dé coronavirus? O sea, porque yo creo que la gente ahorita sí está urgida de ingresos. Pues sí. Y hay que ser muy empática frente a ese sentimiento para poder abrir bien. Eso es lo que creo. Pero ellos nunca se dejaron ellos nunca se guardaron. No, sí, mucha gente se guardó. Y muchos de los que trabajan al día no se guardaron. Bueno, lo intentaron, pero no es rentable y no es redituable tampoco. Mi compañera en radio, donde tengo un programa todos los días, me dice, es que hay un bolero que trabaja cerca de tu casa y suplica, por favor, que alguien le lleve algunos zapatos porque tiene 3 hijos y porque se están muriendo de hambre. Así de sencillo. Totalmente. Sergio, gracias. Manuel. Muchas gracias. Lourdes, muchas gracias. Ana Laura, gracias. Gracias a usted Manuel. por vernos, gracias. Soy Manuel López San Martín. Nos encontramos mañana, noche de martes, en esta República MX. Se queda con todo personal. Pásenla muy bien.